Bueno, continuamos con la parte 2 del ejercitario número 6. Ahora nos toca trabajar con esta planilla, donde lo que se pide es calcular el total de puntos que un estudiante ha alcanzado en el módulo de taller de operaciones. En la columna de aprobados, mostrar sí en caso de aprobar el módulo y mostrar no en caso contrario. El puntaje mínimo para aprobar es de 60 puntos. Entonces, esta sencilla planilla vamos a diseñar, vamos a cargar los datos, el total lo vamos a calcular y a partir de él, del total, vamos a mostrar si el alumno aprobó o no en forma automática mediante la función sí. Y luego necesitamos también calcular la cantidad de aprobados, la cantidad de reprobados y el porcentaje correspondiente a esas cantidades. Bueno, manos a la obra. Vamos a crear una nueva hoja y comenzamos a diseñar. Planilla de calificaciones va a ser el título. Luego número, nombre y apellido. Trabajo práctico, que en total vale 20 puntos. Parcial, que vale 30 puntos. Y la final, que vale 50 puntos. En total de puntos va a ser 100. Y acá tenemos que poner si aprobó o no. Bueno, esto vamos a centrar en forma horizontal y vertical. Ponemos un color de fondo, un borde y ahí está el encabezado. Ya está listo. Esto podemos ajustar y enumeramos. Tenemos 10 ítems, 10 registros. Bueno, ahí está. Centramos como siempre. Combinamos el título. Podemos poner negrita o si queremos podemos ponerle también un color. Eso ya dependerá del gusto. Bueno, ahí tenemos. Vamos a cargar algunos datos de prueba. José Pérez. Vamos a suponer que este alumno hizo el total de puntos. Luego le tenemos a Carolina. Eso puede ser cualquier nombre, ¿verdad? Es solo a modo de probar a ver qué tal funciona nuestra fórmula. Bueno, Carolina Martínez va a ser la mitad de todo el puntaje. Vamos a ver cuánto nos sale. Bueno, el total sería la sumatoria desde acá hasta acá. Entonces, mediante la función suma hacemos la sumatoria correspondiente. Eso nos da un total de 100 puntos. Es la misma fórmula que vamos a usar acá. Y exactamente nos da la mitad. Bueno, el enunciado decía que hay que mostrar si el alumno aprobó o no, teniendo en cuenta que a partir de 60 puntos considera como aprobado. Entonces, utilizando la función si, vamos a poner si paréntesis, si total de puntos, que es esta celda, es mayor o igual a 60, en ese caso, punto y coma vamos a poner, en ese caso vamos a mostrar que el alumno sí aprobó.
En caso contrario, que el puntaje sea menor que 60, entonces por lógica vamos a mostrar ahí un no. Y eso sería todo. Fíjense bien. Si el total de puntos es mayor o igual a 60, entonces mostramos sí, que aprobó. En caso que el puntaje del total de puntos sea menor a 60, entonces se va a mostrar este mensaje. Como vemos, ahí funciona correctamente. 100 puntos, el alumno aprobó. Ahora, si aplicamos esa misma fórmula, en este caso, vamos a ver qué resultado nos arroja. Mayor o igual a 60 es sí. Menor a eso es no. Entonces Calc va a evaluar el puntaje, tener en cuenta qué puntaje se hizo y de acuerdo a eso va a mostrar este o este. Uno de los dos va a mostrar. Vemos que el alumno o la alumna Carolina solamente hizo 50 puntos, por ende no aprueba la materia. Bueno, vamos a alzarle un poquito más. 55 tampoco. 58 tampoco. 60, sí, a partir de 60 el alumno aprueba. Si hizo 34, entonces alcanzó 59 y 59 es menor, fíjense, es menor a 60, entonces se muestra esto. Si es a partir de 60 para arriba, ya va a mostrar este mensaje. Es así como funciona, como hemos visto anteriormente, la función sí. Ya solo nos queda cargar unos cuantos nombres. Por una cuestión de tiempo yo voy a hacer copiar-pegar para tener ya listo todo esto. Acá podemos inventar algunos puntajes para probar. Y podemos inclusive hacer copiar y pegar las fórmulas para que automáticamente se vaya haciendo el cálculo. Copiar, seleccionamos, pegamos. Ahí está. Y podemos ir cargando otros puntajes. Ejemplo 25, 50, 10, 10, 20. Y así de esa forma podemos ir cargando los datos. Y Calc automáticamente hace la sumatoria y nos muestra si el alumno aprobó o no. Así de sencillo. Acá ponemos un poco de borde para que vaya quedando formateada nuestra planilla. Los puntajes bien podrían ir centrados, al igual que el resultado de si aprobó o no. De esa forma. Ya. Ahora nos pide al final calcular la cantidad de aprobados la cantidad de reprobados entonces vamos a hacer una combinación de celdas y una alineación derecha. También nos pide calcular el porcentaje de aprobados y reprobados. Bueno, eso lo haremos mediante una fórmula. Ya le aplicamos un poco de estilo acá, ponerle bordes. Bueno, ¿y cómo hacemos para calcular la cantidad de aprobados? Sencillamente utilizamos la función que ya conocemos, contar.si, seleccionamos el intervalo, que sería este,
Y fíjense que queremos saber la cantidad de aprobado, entonces eh, el criterio debe ser sí, la frase sí. Entonces él va a buscar acá y va a ir contando la cantidad de sí que va encontrando. En este caso tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aprobados. Y ahí nos devuelve ya el resultado. Para la cantidad de reprobados sería una fórmula similar utilizando contar puntos sí, seleccionando el rango y el correspondiente criterio, que en este caso va a ser no. Y ahí tenemos 7 y 3. Ahora hay que calcular el porcentaje. El porcentaje es una simple regla de 3. Por ejemplo, el total va a ser el 100%. Entonces, la cantidad de aprobados es un valor conocido y lo que vamos a hallar es x. Entonces, la fórmula quedaría de esta forma, haciendo una multiplicación en cruz, x igual a cantidad de aprobados por 100 dividido el total. Bien, y esa fórmula es la que vamos a aplicar. Es una simple lógica matemática que se está usando ahí, ¿verdad? Entonces la cantidad de aprobado tenemos en esta celda, eso lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por el total de alumnos, que va a ser el resultado de sumar la cantidad de aprobados y la cantidad de reprobados. Ese es el total de alumnos. Entonces la fórmula queda así y nos muestra ahí 70% de aprobados. Lo mismo va a ser acá, la misma fórmula, la cantidad. En este caso queremos saber la cantidad de reprobados, entonces hay que usar esta celda como referencia, multiplicarlo por 100 y dividirlo por el total de alumnos, que sigue siendo, ¿verdad?, la cantidad de aprobados más la cantidad de reprobados. Ahí tenemos 30. Entonces 70 más 30 es el 100% y podemos ver que está bien nuestro cálculo. Podemos formatear como porcentaje también. Podemos hacerlo. O bien podemos dejarlo de esta forma. Ponemos ahí el símbolo de porcentaje. Ya. El cálculo está hecho. Y creo que no nos pide nada más. Bueno, entonces ya está. Pasamos al siguiente. Este sí es un poquito más extenso, pero es también fácil utilizando ya las fórmulas que conocemos. Entonces lo que nos pide en este caso es realizar la liquidación salarial de los empleados de una empresa. Bien, vamos a proceder a realizar el formato. Nueva hoja y escribimos planilla de liquidación de sueldos y jornadas. La fecha, vamos a ponerle la fecha actual. El mes. El año. No tengo problemas con mi teclado, entonces voy a poner así, año. Voy a corregir, si es que me permite. Voy a hacer un truco aquí. Bueno, ahí está, año.
sería 2018. El salario mensual. Fíjense que el salario mensual debe estar en la misma columna del total a cobrar, entonces podemos luego ir agregando eso. Primeramente vamos a hacer el encabezado de la planilla. Número, apellido y nombre. Luego sexo, masculino guión femenino. Y fíjense que acá tenemos una combinación, ¿verdad? Y necesitamos ocupar dos filas. Entonces aquí no tenemos dos filas. Lo que podemos hacer en este caso es insertar una nueva fila. Y ahí ya tenemos espacio para continuar diseñando la planilla. Entonces acá va a decir horas trabajadas. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Total de horas. Horas tiene que estar abajo. Ahí está. Y total a cobrar. Acuérdense, para hacer un salto de línea hay que hacer control enter para que baje esto en esta parte. Y el promedio de horas. Ya, ahí está. Bueno, en este caso se puede hacer un ajuste automático o bien podemos hacer ya uno a uno, que es un poco más tedioso de hacer, un poco lento. Y para ahorrar tiempo podemos hacer lo siguiente. Hacemos clic en la letra de la columna y manteniendo apretado la tecla Shift, hacemos clic en la columna I. Eso hace que se seleccione completamente la columna y podamos hacer cambios en el tamaño afectando a cada uno en forma rápida. Esto podemos hacer autoajuste. Esto también haciendo doble clic. Sexo y también el nombre y apellido. Tener que hacerlo manualmente. Ahí tenemos ya el encabezado. Esto tiene que ir combinado según el formato que tenemos acá. Y tiene que ser un poco más chico también. Tiene que ir numerado de 1 al 10. Bueno, ¿está? Esto también tiene que ir combinado, al igual que este. Ya, y esto también. Igual que esto. Y esto. Ya, ahí tenemos más o menos nuestra planilla. Hacemos una alineación. Lo que faltaba era combinar también esto. Ya, ahí está perfecto. Ahora hacemos un poco de espacio. Alineamos hacia la izquierda, arriba. Arriba, ahí está. Bueno, acá entonces vamos a proceder a aplicar los bordes. Y los nombres vamos a
copiar de algún lado. Vamos a copiar de acá para ahorrar tiempo. Ahí está. El sexo podemos poner masculino, femenino. Y vamos a poner femenino acá. Esto podemos centrar. Importante que quede bien. Y luego vamos a cargar los otros datos. Bueno, por una cuestión de tiempo voy a duplicar todo esto, copiar y pegar. Y ahí está cargado. El total de horas vamos a calcular sumando, haciendo una suma de las horas trabajadas en la semana, que viene a ser 38, como aparece acá. Para el total a cobrar necesitamos primeramente definir el jornal mínimo por hora. Estos datos podemos poner. Entonces, como que los datos deben quedar encima de la celda total a cobrar, entonces vamos a basarnos en eso. Entonces acá tiene que ir el mínimo por hora, 2083. Y acá jornal mínimo por hora. Ya, esto podemos combinar para que quede todo en su lugar. Vamos a alinear la izquierda arriba. Lo mismo haremos acá en esta parte. Jornal mínimo diario. $50.000. Y por último, salario mínimo mensual. Estos datos son solamente de prueba, podemos variar a nuestro gusto. Esa es la ventaja de utilizar fórmulas. Una vez definido las fórmulas, los valores, podemos modificar a nuestro gusto. Esto a la izquierda. Bueno, teniendo en cuenta el formato, vemos que esto aparece con líneas, ¿verdad? Con bordes. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a agregar acá. Vamos a agregar, vamos a insertar una nueva fila para hacer esa separación. Este contenido vamos a cortar y vamos a pegar aquí. Ya ahí tenemos la separación. Y podemos definir acá un borde. Y queda bastante bien. Bueno, esto puede ir totalmente centrado. Tanto en forma vertical como horizontal. El total a cobrar puede ir alineado a la derecha. Y ya podemos calcular. Total a cobrar va a ser total de horas por jornal mínimo por hora. En el caso de que queramos hacer el cálculo por hora. Ahí está. Tenemos ya el resultado. Ya está correcto. Ahora
Esta misma fórmula deberemos aplicar para todos los registros. Simplemente es hacer una suma, una simple suma, y ya tenemos los resultados. Esto podemos copiar y pegar. Y se aplica a todos. Como vemos, la referencia cambia automáticamente. El total a cobrar. ¿Qué pasa si hacemos copiar y pegar fórmula a la fórmula del total a cobrar? Fíjense que el total a cobrar multiplica el total de horas por el jornal mínimo por hora. Entonces, vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos con el total de horas. Vamos a copiar y vamos a pegar a ver si podemos obtener. Y vemos que nos presentan ciertos errores. ¿Por qué? Porque fíjense en la referencia, este con este. Y en el segundo ya hace correctamente la referencia acá, pero acá ya no. Entonces se movió la referencia. Eso es una particularidad que tiene Calc o cualquier otra planilla de cálculo, de mover la referencia. Entonces, si queremos utilizar la referencia a una celda en forma absoluta, existe una técnica para poder definir eso. Entonces, lo que queremos que varíe es el total de horas. Esto puede ir bajando una vez que hagamos copiar y pegar. La referencia al jornal mínimo debe permanecer absoluto o debe quedarse quieto. Para eso escribimos como K5 es la referencia a esta celda. Entonces escribimos enfrente de K, escribimos el símbolo de dólar y también hacemos lo mismo enfrente del 5. Entonces eso hace que se cree una referencia absoluta a esta celda. Mientras que este es una referencia relativa, como podemos ver, porque va cambiando de acuerdo a la ubicación de la celda que yo estoy definiendo. Vamos ahí. Ahí sí se quedó allá. Este queda quieto, pero la referencia relativa se va moviendo. Entonces, ahí aprovechamos el poder de copiar y pegar. De otra manera no nos iba a poder funcionar. Bueno, el promedio de horas ya sabemos cómo calcular mediante la función promedio, definiendo el rango que queremos calcular desde acá hasta acá, desde E9 hasta I9. Entonces ahí tenemos el promedio de 7,6 horas. Esto podemos nosotros hacer copiar y pegar fórmula y se va aplicando correctamente. Ahora, nos pide la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. La cantidad de hombres podemos conocer, ya saben ustedes, mediante la función contar.si. ¿Y cómo sabemos si es hombre o mujer? Mediante el sexo. Entonces el rango, el intervalo, debe ser de acá hasta acá. Y el criterio de búsqueda debe ser, en el caso de hombres, masculino, una M. Y ahí nos trae la cantidad de hombres. Ahora para la cantidad de mujeres hacemos lo mismo, pero cambiando el criterio. Contar.si, intervalo desde acá hasta acá, dos punto y coma, perdón, y ahí ponemos el criterio F de femenino. Entonces ahí nos tiene la cantidad de mujeres. Podemos combinar para que quede mejor y le aplicamos borde. Esto podemos siempre colorear a nuestro gusto. Podemos poner un color discreto para que a la hora de imprimir no nos ocupe demasiada tinta. Bueno, ahí quedaría listo esta planilla. Lo que faltaría es centrar un poco esto
Combinar y centrar. El título podemos ponerle también negrita. Y ya queda. Bueno. Y ya tenemos lista esta planilla. Le damos guardar. Bueno, ahora tenemos que hacer la última planilla ya del ejercitario número 6, que es para calcular el total de puntos, que ya hicimos algo parecido, pero ahora tenemos que mostrar también la calificación, ¿verdad? Dependiendo de una escala. Este ejemplo está obviamente mal configurado, ya que todos están sacando 100 puntos, ¿verdad? Entonces, eso es un error que yo cometí al hacer esta muestra, pero vamos a corregirlo. Entonces, es fácil el diseño, muy fácil. Es parecido ya a lo que hicimos, fíjense, muy parecido a lo que hicimos anteriormente. Entonces, la parte un poquito complicada va a ser la de sacar la calificación mediante esta escala. Bueno, presten mucha atención y practiquen varias veces para poder dominar esta técnica, porque probablemente esto sale en el examen, ya que es algo que sí o sí se pide hacer, por ejemplo, en los colegios. Se utiliza mucho este sistema de sacar la calificación en letras y en números. Bueno, vamos a la hora. Vamos a agregar una nueva ahí está, una nueva hoja, la hoja 6, y vamos a ponerle planilla de calificaciones. Bien, número 1 al 10. Ajustamos, centramos, luego apellido y nombre y apellido, luego número de SI, examen parcial, trabajo práctico, examen final. Bien, acá necesitamos una celda más. Solamente vamos a insertar para poner el título puntos. De vuelta hacemos clic encima de la columna, apretamos la tecla Shift y hacemos clic hasta acá, y eso nos permite hacer un ajuste para todos. El número de CI está bien, está un poquito más grande. Puntos, examen, bueno, total de puntos debe ir acá. Vamos a combinar total, control enter para bajar puntos. Ya, calificación. En número y en letra. Ya está, vamos a inventar los nombres. Oscar Martínez. Oscar Martínez siempre es un alumno excelente. Entonces él va a hacer 30, 20, 50. El total de puntos. Vamos a hacer el cálculo después. Vamos a cargar ya los datos que tenemos acá para hacerlo en forma más rápida. Ahí está. Bueno, esto tenemos que llevarlo un poquito más, entonces vamos a hacer cortar y vamos a pegar acá.
tenemos. El número de CI es un dato ahora mismo que no es relevante, podemos inventarlo, no importa. Ahí está. Vamos a aplicarle borde. Acá vamos a combinar para que quede bien. Ahí está, más o menos. Ya tenemos ahí. Vamos a hacer una alineación. Combinamos calificación acá también. Ahí va quedando número, letra. Y acá vamos a poner la escala. De 0 a 59 es 1. A partir de 60 hasta 70 es 2. A partir de 71 hasta 81 tenemos 3. A partir de 82 a 93 tenemos 4. Y de 94 hasta 100, 5. Hacemos el ajuste automáticamente aplicado a los 3. La escala vamos a combinar y ponerle el borde requerido. Ya, entonces esta es nuestra escala de referencia con el cual vamos a hacer los cálculos. Entonces, esto va a quedar por último acá combinado. Podemos ponerle un poco de color. Inclusive a la letra podemos ponerle color. Vamos a ponerle un blanco con un fondo azul. Quedaría de esta forma. Ya dependerá del gusto de cada uno. Siempre se recomienda utilizar colores claros por el tema del ahorro de tinta, ¿verdad? Pero dependerá ya de cada empresa. Bueno, el total de puntos sería la suma, solamente es la suma de acá hasta acá. Ese es el total de puntos. Con eso no hay drama, podemos hacer copiar, pegar y ya tenemos listo. Ahora, ¿cómo hacemos o cómo podemos hacer que Calc calcule o nos muestre automáticamente acá 100 puntos a cuánta es la calificación? Sabemos por referencia que 100 puntos es 5, sabemos que 59 es 1, que 70 sabemos que es 2. Entonces, ¿pero cómo programamos eso? Es muy sencillo. Utilizamos lo que hasta ahora no vimos todavía, que se llama si anidado. O sea que dentro de un si vamos a utilizar otro si y otro si hasta cubrir con todos los posibles resultados. Entonces escribimos es igual si el total de puntos, si el total de puntos es menor a, podemos utilizar menor o igual a 59, entonces, ¿cuál sería la calificación? Si es menor o igual a 59, la calificación es un 1, entonces escribimos 1. Pero ¿qué pasa si no es 1? Podría ser 2, podría ser 3, 4 y 5, entonces resulta necesario volver a preguntar si el total de puntos es menor o igual a 70, entonces va a ser 2 el resultado. Fíjense que estoy utilizando números, pero bien podría utilizar las referencias. También va a funcionar. Vamos a probar primeramente con números para que ustedes entiendan mejor. Entonces, si el total de puntos es menor o igual a 70,
tenemos ahí que la calificación va a ser un 2 según la escala. Bueno, pero ¿qué pasa si no es 1 y no es 2? Podría ser 3 también. Entonces hay que volver a escribir si, paréntesis, total de puntos menor o igual a 81, entonces es un 3. Y es la misma temática. Leímos nuevamente punto y coma. Si el total de puntos es menor o igual a 93, entonces es un 4. Y si el total de puntos es menor o igual a 100, entonces es un 5. Haciendo de esta forma, en realidad hay bastantes formas de hacer, pero haciendo de esta forma nos debería aparecer automáticamente la calificación. Mirando así parece un poco una ensalada, ¿verdad? Una ensalada de funciones sí, pero eh, analizando detenidamente y practicando varias veces, vamos a ver cómo funciona realmente la función sí. Por último, podemos poner una frase que en caso de que ocurra un error al cargar los números que supere los 100 puntos, entonces que nos muestre un error. Es acá donde tenemos que cerrar, ir cerrando los paréntesis. Vemos que acá tenemos abiertos 1, 2, 3, 4, 5 paréntesis. Entonces debemos cerrar esos paréntesis. Ya, ahí está. Entonces ahí está todo correcto. Le damos Enter y nos sale en forma automática la calificación 5. Bien. Y esta fórmula es la que se va a mantener para todos. Vamos a suponer, voy a cambiar yo acá, voy a poner 59 y ahí es un 1. Si hago 62 puntos es 2. Si hago 81 puntos es 3. Si hago 90 puntos es 4. Si hago 99 puntos es 5. Si hago 100 puntos es 5. Pero si hago 110 puntos, ahí me da un error. Entonces, de esa forma podemos nosotros controlar que no ocurran errores a la hora de tipear los puntajes. Es una forma de lo que se conoce como validación de datos. Ya tenemos ya disponible ahí. Entonces, la fórmula es esta fórmula la que vamos a aplicar en cada uno de ellos. Yo recomiendo que ustedes lo hagan en forma manual, ¿verdad? Porque podemos hacer el famoso copiar-pegar, entonces eso nos va a permitir calcular ya de una vez todo, ¿verdad? Entonces 5, 1, vemos acá que la hoja de cálculo hace automáticamente, aplica automáticamente la fórmula y nos arroja la calificación. Pero viene a hacerlo en forma manual. Entonces vamos a volver a hacer. Si el total de puntos, que es esta celda, es menor o igual a 59, entonces es un 1. Pero ¿qué pasa si no es un 1? Entonces hay que volver a preguntar. Si el total de puntos es menor o igual a 70, en este caso vemos que ahí tenemos 70. En ese caso es un 2. ¿Ok? Después escribimos si, para cubrir otro caso, que podría ser que el puntaje sea menor o igual a 81. En ese caso es un 3. Ahora, si el puntaje total es menor o igual a 93, entonces es un 4. Y si es menor o igual, si el total de puntos es menor o igual a 100, entonces es un 5. Y si es mayor a 100, entonces podemos poner un mensaje error. Cerramos comillas y vamos cerrando los 5 paréntesis que hemos abierto. Y ahí tenemos. Ahora podemos utilizar exclusivamente referencias, utilizando, acá tenemos los números, si se fijan, los números que hemos utilizado, el 59, el 70, el 81, el 93, 59,
59, 70, 81, 93 están todos acá. Entonces podemos hacer referencia absoluta a esta escala. Entonces escribimos si el total de puntos es menor o igual a la referencia absoluta de 59, ¿verdad? Que sería M5. Entonces M5 entonces es un 1. Fíjense, M5 vale ahora mismo 59. Si es menor o igual a 59, sacaste un 1. Pero si el total de puntos es menor o igual que el valor de M7 o M6, entonces es un 2, pero tiene que ser una referencia absoluta, ya que vamos a hacer copiar y pegar código. Bueno, en este caso es un 2, pero si el total de puntos es menor o igual a M7, entonces es un 3. Pero si el total de puntos es menor o igual a M8, la posición absoluta, vamos a usar símbolo del dólar, entonces es un 4. Pero, por último, si el total de puntos es menor o igual a 100, entonces, perdón, menor o igual a 100, pero el 100 lo tenemos acá, en M9. Entonces hacemos una referencia absoluta nuevamente con símbolo de dólar y ahí tenemos un 5. En caso contrario mostramos error. Cerramos los paréntesis como siempre. Y hemos cometido un error. Tenemos seguramente algún pequeño error por aquí. Acá se me olvidó poner el sí. Y creo que era todo. Bueno, cosas que ocurren. Ahí está. Entonces, utilizando ya referencia, totalmente referenciando celdas nada más mediante escalas, ya podemos obtener. Entonces, podemos inclusive hacer variar. Por ejemplo, vemos que el 59 ya es 1, pero si variamos nuestra escala y hacemos que a partir de 59 ya se esté pasando, entonces automáticamente nuestros cálculos también varían. Entonces, variando la escala, ahí por ejemplo ya vemos que automáticamente también las calificaciones varían. Esto sucede muchas veces en la secundaria, en la primaria, donde se va cambiando a veces la escala. Entonces, haciendo sencillamente el cambio acá ya afecta a todo nuestros cálculos. Es lo bueno de trabajar con referencias. Cuando ustedes entren en programación van a ver que es mucho más útil trabajar con variables. Sería algo similar, ¿verdad? Trabajar con referencias y trabajar con variables. Bueno, ese código podemos copiar y pegar. Podemos, digo, pero yo, como ya les dije antes, les recomiendo que hagan en forma manual. Entonces ahí vemos todo. Y ahora nos sobra mostrar en letras, la calificación en letras. Entonces escribimos es igual. De la misma manera hay 5 posibilidades, entonces hay que ir cubriendo las 5 posibilidades. Entonces escribimos es igual si, paréntesis, si la calificación en números es igual a 5, entonces, ¿qué podemos mostrar? ¿O qué debemos mostrar? Debemos mostrar 5. Es así de sencillo. Punto y coma. Fíjense que pongo entre comillas, ya que es una palabra. Entonces, todo lo que es palabra tiene que ir entre comillas. Lo que es número no hace falta. Bueno, si I5 o
la calificación del número es igual a 5, entonces obviamente voy a mostrar 5. Pero ¿qué pasa si no es 5, si es otro número? Entonces tengo que volver a evaluar. Si el total de la calificación en números es, por ejemplo, igual a 4, entonces debo mostrar 4. Y voy cubriendo nuevamente si I5 voy a escribir directo, I5 es la referencia del total de la calificación en números. Si I5 es igual a 3, entonces voy a mostrar 3. Ya, ahí. Ahora, si I5 es igual a 2, entonces voy a mostrar 2. Pero si I5 es igual a 1, entonces voy a mostrar 1. Pero ¿qué pasa si por alguna razón eh, varía de la escala 1 al 5? Entonces debo mostrar, obviamente, un mensaje como la vez pasada de error. Ya, ahí cerramos todos los paréntesis y le damos Enter. Y esa misma fórmula podemos pegar en todos y vemos que automáticamente ya nos hace el cálculo del total de puntos primeramente. A partir del total de puntos utilizando la escala nos da la calificación en números y a partir de la calificación en números podemos saber la calificación en letras. Podemos, por ejemplo, equivocarnos y cargar 51 y eso ya automáticamente nos dice acá error y podemos ver que la falla era que el total de puntos estaba fuera del rango de la escala. Entonces ya tenemos de esta forma terminado nuestra planilla de calificaciones. Esta parte yo sé que para algunos va a ser un poco difícil de entender, pero analizando bien, retrocediendo otra vez los videos y practicando y errando un poco, van a poder entender. Y también es muy útil, pueden ustedes inclusive ganar dinero haciendo este tipo de planillas para los docentes. Bueno, con eso entonces terminamos nuestra parte 2 del ejercitario número y les deseo mucho éxito y esfuércense y practiquen para el examen. Nos vemos entonces en el examen. Chao, chao.